Tenemos en sala también ya a la doctora Nelly Orozco Yontop. Ella nos va a exponer sobre el tema cuidados paliativos en el cáncer de piel. La doctora es médico especialista en anestesiología, egresada de la UPAO, y es médico asistencial del Departamento de Anestesiología del IREN Norte. Buenos días, doctora Nelly Orozco. Buenos Tiene días. usted la palabra. Buenos días. El día de hoy vamos a exponer el tema cuidados paliativos en el cáncer de piel. Debemos entender que los cuidados paliativos se ha desarrollado en la última década, y esto ha significado una mejora en el control de las situaciones típicas como el dolor, ¿no? Se centran en mejorar cómo se siente el paciente durante el tratamiento al manejar todos los síntomas. Estamos paliando síntomas y brindarle el apoyo a los pacientes y a sus familias con otras necesidades no médicas. Cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, el tipo o el estadio de cáncer, puede recibir este tipo de atención. No es un tratamiento curativo, es simplemente sintomático lo que se hace aquí. Bueno, vemos que una vez que se ha hecho ya la detección de alguna lesión sospechosa y se confirma que es cáncer, se va a tomar una decisión terapéutica, ya sea a través de la valoración de diversos resultados, la confirmación diagnóstica, la estratificación, y de acuerdo a esta decisión terapéutica, se va a ver si el paciente va a recibir cirugía, radioterapia o inmunoquimioterapia. Además, vemos que también tienen que estar presentes los cuidados paliativos, ya que todos estos, ya sea la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, va a causar ciertos síntomas, ya sea dolor, ya sea escozor, que tienen que ser tratados para que el paciente tenga, esté tranquilo. Dentro de los síntomas más frecuentes, bueno, por ejemplo, en un cáncer de piel no melanoma, que puede tener el aspecto de diversas marcas en la piel, las señales de aviso principalmente van a ser la aparición de una nueva masa, una mancha, una protuberancia o una úlcera que no sana en un plazo de 3 meses. Los síntomas van a ser muy variados, ¿no? Encontramos quistes de crecimiento progresivo, las úlceras, como ya les mencioné, los cuernos cutáneos, especialmente lunares que cambian de forma o empiezan a presentar molestias como dolor, picor, sangrado. Y estos síntomas son los que tienen que ser tratados. En el caso de las úlceras, nuestro objetivo va a ser proporcionar el máximo confort al paciente, prevenir y eliminar las infecciones, evitar el mal olor, prevenir el sangrado del tumor no ulcerado, facilitar la absorción y el drenaje de los exudados y favorecer también la aceptación social, ya que esto también puede incomodar mucho al paciente. En cuanto a las úlceras, vemos que una revisión de Cochrane abordó el tema de los tratamientos tópicos para las úlceras neoplásicas. Y en este estudio, de estos dos, se localizaron 2 estudios, en el cual uno estudió la aplicación tópica de la solución de metilfosina al 6% y el segundo sobre metronidazol tópico en gel al 8%. En el primero, en el caso de la miltefosina, al tiempo hasta el fallo del tratamiento fue significativamente mayor en la intervención mediana de 56 días, más que en el grupo control con una mediana de 21 días. Y en el estudio con metronidazol se observó una disminución del olor en el grupo de la intervención que no alcanza significación estadística. Aquí, por ejemplo, mencionan el metronidazol en gel. Nosotros, por ejemplo, no tenemos metronidazol en gel, pero utilizamos el metronidazol, las tabletas se trituran y eso se forma una pasta con lidocaína y eso también se puede utilizar como de manera tópica para disminuir el mal olor que puedan tener estas úlceras. En cuanto al escozor, bueno, vemos que es un síntoma muy frecuente en pacientes de cuidados paliativos. Se estima que puede estar presente en el 27% de los pacientes con tumores y en el 80% de los pacientes que, aparte de esto, presentan la colestasis. Se define como una sensación desagradable que induce al rascado y que no mejora al hacerlo.
Su etiopatogenia no está suficientemente estudiado, pero se sabe que hay diversos mediadores químicos que son los responsables de la aparición del prurito, ya sea la histamina, la serotonina, las quininas, los factores de crecimiento y las prostaglandinas que son producidos por el mismo tumor. En los pacientes de cuidados paliativos que presentan prurito, ¿no? Ya sea de etiología cutánea o ya sea por una dermatosis, por algunas de ellas producidas por la radioterapia, fármacos, ¿no? O directamente relacionados a un tumor, sea primario o metastásico. De acuerdo a la causa que nosotros vamos a identificar, vamos a dar diversos medicamentos. Si es, por ejemplo, que el paciente tiene mucho dolor y se le han dado opioides, tenemos que sustituir o rotar los opioides. En el caso de que sea por un síndrome paraneoplásico, por ejemplo, vamos a dar la paroxetina, la mirtazapina, la combinación de ambos o la talidomina. Si el paciente experimenta dolor, bueno, entendemos que hay que tener en cuenta que el dolor va a ser una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada con una lesión presente, o descrita en términos de la misma. Los enfermos con cáncer ya avanzado de un 60 a 80% presentan dolor de moderado a intenso. Y la mayor frecuencia presentan, por ejemplo, se presentan en los tumores óseos y en menor frecuencia en las leucemias. Vemos que en el cáncer de piel también está presente el dolor, pero en etapas avanzadas. La prevalencia del dolor aumenta a medida que progresa la enfermedad y es uno de los factores que más afecta la vida y calidad del paciente, ya que si el paciente tiene dolor, no puede comer, no puede dormir, disminuye más la pérdida de peso y sinceramente es muy incómodo para ellos. También debemos tener en cuenta los factores que disminuyen el umbral del dolor, por ejemplo, la incomodidad que puede tener el paciente. Si el paciente no puede dormir, está cansado, tiene ansiedad por el pronóstico de su misma enfermedad, o algunos desconocen su diagnóstico y esto también les genere ansiedad al no saber qué tienen. Miedo, tristeza, rabia, depresión o abandono social. En cuanto a la evaluación del dolor, debemos detectar la aparición, si es agudo, crónico o subagudo. El tipo, en el cáncer de piel puede ser neuropático cuando ya hay lesión de alguna raíz nerviosa o algún nervio somático. La intensidad que lo vamos a evaluar a través de escalas del 0, en la escala numérica del 0 al 10, donde 0 es la ausencia del dolor, 10 es un dolor intenso, o la escala visual análoga. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de arriba que del 0 al 2 va a ser un dolor leve, en otras lo catalogan hasta el 3, del 4 al 7 moderado y 8, 9, 10 ya es un dolor intenso. Y en la escala visual análoga, a través de las caras, el paciente también nos puede decir la intensidad de su dolor. De acuerdo a todo esto, la intensidad, la localización, si tiene irradiación o no el dolor, vamos a dar los diferentes tratamientos según la escalera analgésica propuesta por la OMS. El primer escalón que es para un dolor leve, consta de los no opioides. Tenemos al paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, ANS y diversos otros ayudantes. En el segundo escalón ya encontramos a los opioides débiles, que es un dolor moderado, por ejemplo, tramadol, pectina, pentazocina. Y en el tercer escalón vemos ya opioides potentes como la morfina, buprenorfina, oxicodona, que se pueden asociar a medicamentos del primer escalón. Ahora, actualmente se habla de un cuarto escalón, que ya va a ser el intervencionismo, en el cual si es que no vemos que ya fracasó esta terapia farmacológica, se procede a hacer, por ejemplo, bloqueos nerviosos, en los cuales le van a dar mayor analgesia al paciente por más tiempo y así tomar menos tabletas. También se habla, ¿no?, que como consecuencia de que
tenemos que evaluar al paciente de manera global y por ende el dolor, el profesor Gómez Sancho propone añadir la escalera a una barandilla o un pasamanos. Para recordar forma gráfica que además de ir aumentando la potencia del analgésico, también debemos ir subiendo los escalones, debemos apoyarnos en una barandilla. Y esta barandilla consta también en atención a la familia, en soporte emocional y comunicación. De acuerdo al dolor, ya sea somático o neuropático, vemos que se puede utilizar los AINES, o los opioides débiles, ¿no? O potentes, dependiendo de la intensidad del dolor. Se les puede coadyuvar con un corticoide, con un AINE con ciclos no mayor a 5 días para evitar los efectos gastrolesivos. Cuando el dolor es neuropático, tenemos opioides específicos, por ejemplo, el tramadol si el dolor es moderado, oxicodona si el dolor es moderado e intenso, metadona o también buprenorfina, que se le puede también asociar a anticonvulsivantes como la gabapentina, la pregabalina, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y corticoides, si el caso fuese un mecanismo compresivo. En cuanto a los medicamentos del primer escalón, por ejemplo, tenemos aquí el diclofenaco, que tenemos ya sea vía oral o intramuscular. Vemos que por la vía intramuscular van a ser 75 miligramos a dosis de 50 miligramos vía oral cada 8 horas, si es una acción rápida, y la acción retar de 100 miligramos vía hora cada 24 horas. De igual manera, el ketoprofeno, la administración va a ser de vía oral o intravenoso, con dosis de 50 a 100 miligramos vía oral cada 12 horas, o en infusión en 20 minutos. También tenemos vía oral en apoyo. Recordar siempre que los AINES no debemos dar ciclos más de 5 días para evitar los síntomas gastrolesivos. Otros analgésicos no AINES, como por ejemplo el paracetamol, que tiene un uso analgésico o antipirético, tenemos que tener precauciones en caso de que el paciente presente insuficiencia hepática, con una dosis de inicio de 500 miligramos cada 6 horas y una dosis máxima de 1000 miligramos. Los medicamentos del segundo escalón, ya vamos a tener, por ejemplo, aquí encontramos el tramadol, que va a ser un agonista opioide con doble mecanismo de acción. Se usa en el dolor somático, también lo podemos utilizar para el dolor visceral de moderada intensidad y el dolor neuropático. Las presentaciones vía oral, intravenosa y subcutánea. La vida media e intervalo de acción van a ser de 6 horas en presentaciones de acción rápida, 12 horas de presentación cuando es de acción prolongada. Podemos iniciar a 50 miligramos dependiendo, ¿no? Cada 8, cada 6 horas. Y viendo que no pasemos la dosis máxima de los 600 miligramos. Algunas literaturas mencionan que es solamente 400 miligramos. Ahora, en cuanto a los medicamentos del tercer escalón, ya tenemos, por ejemplo, aquí a la morfina, ¿no? Ya vamos a tener a dolores ya de moderados a dolores intensos. Tiene efectos secundarios, el estreñimiento, náuseas, vómitos, retención urinaria en algunos casos y aumento de la hipertensión endocraniana. Su vida media de la morfina va a ser una vida de una morfina de acción rápida de 4 horas y la de acción prolongada va a ser de 12 horas. Si el paciente recibe opioides del segundo escalón, por ejemplo, como el tramadol, se tiene que calcular la dosis y aquí analgésica y aumentar la misma. Por ejemplo, si recibe 300 miligramos de tramadol, son equivalentes a 30 miligramos de morfina vía oral. Si no recibe opioides, tenemos que valorar la posibilidad de primero iniciar con opioides del segundo escalón. Vamos a titular al paciente, eso se llama titular al paciente. Cuando ya tengamos la dosis total, ya podríamos rotar a otro tipo de medicamentos, ya sea también del segundo escalón o del tercer escalón, coadyuvándolo con otro tipo de medicamentos, como ya les mencioné en el cuadro anterior. Una dosis media para iniciar el tratamiento pueden ser 60 miligramos al día, ¿no? Dividirlo cada 4 horas. Siempre dejar una dosis extra o de rescate. Es decir, por ejemplo, si yo le dejo 10 miligramos de morfina subcutánea cada 8 horas, ¿no? Pero el paciente a las 11 de la mañana presentó dolor,
se le da un rescate que es el 25% de la dosis total. Y la morfina no tiene techo terapéutico. En el caso de la oxicodona, vemos que es un agonista opioide puro con afinidad al receptor MUN, con mayor afinidad a los receptores kappa en el cerebro y en la médula espinal. Su uso va a ser para dolor moderado severo de intensidad, generalmente para dolor neuropático o articular. Se puede hacer, pues, o también se puede utilizar para rotación porque la morfina dio muchos efectos secundarios de náuseas, vómito o estreñimiento. La presentación, tenemos presentaciones de liberación controlada de 10 miligramos, su inicio de acción va a ser a la hora, se mantiene por 12 horas y es importante nunca partir las pastillas de 10 miligramos, ¿ya? Por riesgo de intoxicación. Las pastillas de 5 miligramos que van a servir para el rescate, esas sí se pueden partir. Dosis de inicio, 10 miligramos cada 12 horas. No tiene una dosis máxima. Se puede ir aumentando la dosis según la intensidad del dolor hasta que el paciente tenga un EVA 3, que es bastante llevadero, y la idea es que él pueda realizar sus actividades diarias sin que el dolor lo esté limitando, o que coma sin que el dolor también lo limite. Sus efectos secundarios, bueno, menor tolerancia digestiva, estreñimiento, náuseas, vómitos, como presentan todos los opioides, y la potencia analgésica respecto a la morfina va a ser el doble. Es decir, que 10 miligramos de morfina equivalen a 5 miligramos de oxicodona. También tenemos otros medicamentos, como por ejemplo es la buprenorfina, que también se utiliza en dolores de moderada intensidad a dolores muy intensos, el cual ya tiene menos efectos adversos. La liberación va a ser a 35 microgramos hora, con una duración de 84 horas. La presentación que, por ejemplo, tenemos acá van a ser en parches, los cuales se cambian cada 3 días y medio, ¿no? Entonces, ya evaluando todo esto, vamos a ver que lo que buscamos en sí es mejorar los síntomas que el paciente pueda presentar, ya sea producto del mismo cáncer, producto de las terapias que está recibiendo, quimioterapia, radioterapia, que en un inicio los pacientes presentan más dolor, más náuseas, y que a medida que van avanzando las terapias van a ir disminuyendo. Entonces aquí también entra actuar los cuidados paliativos para disminuir estos síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Gracias, doctora Nelly Orozco, por su presentación. Si tienen alguna pregunta a los participantes, por favor, levantar la mano para poder darles el audio. Agradecemos nuevamente, doctora Nelly Orozco. En una semana Gracias a estaremos ustedes. entregando certificado. Muchas gracias, doctora. Ya, hasta luego.